Hola, bienvenidos a otro episodio en Hablando Ideas. Soy Rebeca Sánchez del área de marketing y bueno, para darle cierre a esta serie de capítulos que hemos tenido con Pablo y con Daniel, y en el capítulo de hoy vamos a hablar acerca del proceso para llegar al why de A/B Test hasta el día de hoy. Personalmente, a mí me ha tocado estar en diferentes why, en diferentes replanteamientos que se ha hecho la compañía, y la verdad es que no es que uno sea mejor que el otro, sino que se va modificando dependiendo de las necesidades de la empresa. Y bueno, en este episodio Pablo y Daniel nos van a platicar un poquito más acerca de este para qué de A/B Test. ¿Cuáles han sido los propósitos a lo largo de la historia de A/B Test de la compañía y cómo ha ido evolucionando conforme también a esto que comentaban de lo que ha sido el crecimiento tanto en Circuit, Functional Test, y después empiezan estas otras unidades, cómo se va adaptando este porqué de la compañía? Bueno, no sé si era tal cual como un propósito, un faro. Yo creo que era un poco más un eslogan de Your Local Partner for Electrical Testing, en el sentido de ser una compañía mexicana que daba ese servicio, ¿no? Sí, la gran mayoría en ese momento eran empresas extranjeras y pues como de alguna manera fue el enganche, ¿no? Pero nos dimos cuenta que un poco más adelante, escuchando por ahí algunas otras entrevistas de empresarios así muy reconocidos como Musk o así, que él mencionaba que realmente si él podía medir la complejidad de manufacturar un cohete o un auto versus la exigencia de diseñarlo, era 10 veces o 100 veces más complejo manufacturar un auto o un cohete que diseñarlo, ¿no? Y eso de alguna manera sí fue algo que bueno, nos hizo darnos cuenta que pertenecer a la industria de manufactura electrónica, que está estigmatizado un poco como maquila, incluso hasta con un cierto dejo de despectivo, por decirlo de alguna manera, estaba como subvalorada, ¿no? O infravalorada, ¿no? Entonces ese fue como, digamos, el primer faro o el primer propósito claro que tuvo la compañía, ¿no? O sea, cómo enaltecer la manufactura electrónica, cómo nosotros desde nuestros adentros reconocernos así como una industria que necesita muchísima atención, muchísima vitalidad, muchísima flexibilidad, muchísimo empuje, mucho dinamismo, o sea, siempre hay constante movimiento, ¿no? Entonces, la resolución de problemas tiene que ser muy, muy rápida. Sí, de hecho, hablando del why, rescatar Rebe, y pues Pablo nos lo presentó incluso antes de que formáramos la compañía. Pablo nos hablaba de Simon Sinek y Start with Why, ¿no? Como una especie de un vistazo a para qué o el propósito de una compañía. Antes de iniciar, pues hay que buscar o tratar de definir para qué lo vas a desarrollar, para qué lo vas a crear. Si nos hablaba, y en este caminar pues nos topamos con esa importancia de definir el propósito de A/B Test, porque por ejemplo algunos autores como, no sé, Viktor Frankl cita a un filósofo alemán que dice que conoce su por qué, soporta casi cualquier cómo. O por ejemplo, sí, en The Think and Grow Rich de Napoleon Hill dice, el Piensa y Hágase Rico dice, el que tiene su propósito bien definido y sabe exactamente lo que quiere y tiene un deseo ardiente de hacerlo, lo culmina, ¿no? Esta persona duró 25 años en escribir ese libro y pues habla de los triunfos de Edison, Ford, etcétera, ¿no? De aquel entonces. Y creo que es muy, muy importante que una compañía se cuestione su identidad, se cuestione para qué existe, ¿sí? ¿Cuál es la causa de que exista? ¿En qué contribuyes, ¿no? Como compañía? Es muy importante y
Y al principio nos lo cuestionábamos sin estar muy seguros de la respuesta, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Es muy fácil hablar, y lo dicen por ahí, pueden escuchar ahí comerciales, es muy fácil hablar del qué o los cómo de una compañía. ¿Qué hacen? ¿No? Pues, ¿qué hacemos? Hacemos pruebas eléctricas, ¿no? O hacemos automatización. ¿Cómo lo hacen? Mira, hacemos todo un procedimiento, tenemos ISO 9001 y todo está mapeado, ¿no? Y primero el diseño, luego viene la manufactura, luego la depuración, luego se entrega, ¿no? ¿Y ¿para qué lo hacen? Ay, ya te quedas como... Pocas palabras, caray, ¿para qué, no? Es difícil contestar a esa pregunta. Y las compañías que lo tienen claro, estas en automático tienen una inercia, una sinergia mucho mejor. Inclusive creemos que eso puede ser un factor de éxito. Además, el que tú vayas motivado o con pasión por esa causa, por ese propósito, te alienta a despertarte todos los días del lunes, aunque sea lunes, y decir, quiero ir a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque te gusta, te apasiona lo que haces. Creo que es una de las claves que conforma la cultura en Élite, es tratar de definir ese para qué. Y al inicio lo comenta Pablo, era de aportar para enaltecer la manufactura electrónica, que es donde estamos, ¿no? Es dentro de toda la cadena de suministros, dentro de todo lo que es la manufactura, están los OEM, los IMS, y ahí entramos, ¿no? Entonces era para nosotros importante el inicio. Después fue evolucionando, nos seguimos cuestionando y hemos llegado a otras conclusiones, pero al principio... ¿Y ahora cuál es el para qué actual que han culminado? Pues bueno, después de tener varias reuniones con incluso coach fuera de IBTs que nos han apoyado a definir los valores junto con nosotros, la visión de la compañía, las creencias, ¿no? Pues ahí hemos caminado en diferentes. El primero fue como enaltecer, pero también hablábamos de buscar ser una mejor versión de nosotros mismos dentro de IBTs, cada uno lo que hace, hacer las cosas bien, ¿no? Y ser mejores cada vez, ¿no? Era como un propósito que se puede dar en la manufactura y se puede dar en IBTs, ¿no? Así lo creíamos. No sé, Pablo, si quieres hablamos de cómo la evolución, cuál fue como el next step. El siguiente fue Cree en ti y materializa proyectos inimaginables. Yo creo que eso fue un poquito la razón de ser de migrar a detonar en diferentes unidades de negocio, ¿no? O sea, como decir, bueno, ya arrancaste con un negocio en un cierto nicho, en una cierta industria, pero digamos ya dar el salto a tener no solamente una unidad de negocio, sino buscar tener más unidades de negocio. Fue como una introspección a decir, bueno, ¿qué es lo que nos ha llevado desde que iniciamos el emprendimiento hasta ahora que ya estamos con este nivel de empresa, ¿no? Y mediante esa reflexión surgió ese para qué, ¿no? O sea, cómo es entender o comprender que ese paso de creer en nosotros mismos que nos ha llevado a materializar proyectos que a lo mejor pensamos que no podíamos hacer, ¿no? Porque no era algo que conocíamos, porque estábamos en un nicho muy clavados, nos ayudó, ¿no? O sea, nos ayudó en ese momento de expandir de una sola unidad de negocio a tener ahora ya 6 unidades de negocio, ¿no? Ok. ¿Y el siguiente cuál es? Pues no es que el siguiente concluimos en estos ejercicios de introspección, de conocernos, de conocer la empresa. Concluíamos que siempre ha estado ahí esa esencia, incluso en el nombre de la compañía, sí. Nos llamamos Innovative Portes, no me corto es IBTs, pero viene a innovar. Y pensando en la contribución de IBTs, es que aportamos como dicen por ahí, ese grano de arena a que el end user, el usuario final, esté satisfecho. Estamos en una industria donde, y se habla mucho de la industria 4.0, hoy en día vivimos prácticamente como los reyes de hace 100 años, ¿no?
pues incluso para ver nuestro televisor, pues, desde el control remoto, y ahora es casi con Alexa, ¿no? Prende la luz, apaga la luz. La tecnología nos ha ayudado a dejar de lado trabajos que han sido de mucho cansancio, incluso de daño para el cuerpo. Claro, como más que esfuerzo mental, sino mecánico, el mismo esfuerzo del cuerpo, ¿no? Sí, sí, entonces esta revolución industrial lo que ha traído incluso esta producción incluso ha ayudado mucho a la economía, incluso ha ayudado a que la clase pobre o la clase rica, ahora la clase media es mucho mayor, ¿no? La campana de Gauss es mayor en la clase media, y esto es a raíz de la producción, y creemos que la manufactura está ahí en el mass production, ha apoyado muchísimo. Nosotros, al aportar ese grano de arena, al estar innovando para que formar parte de esa cadena, de ese backend de la línea de producción, de esa automatización, de esa trazabilidad, desarrollo de software, de esa comunicación entre las máquinas, eso ha aportado a que el end user esté satisfecho, a que puedas tú gozar de un producto o servicio de calidad. Y esto es muy valioso porque el tiempo de cada uno de los seres humanos de tener un dispositivo que funcione, que haga lo que tenga que hacer, desde una bolsa de aire que te puede salvar una vida, hasta tu celular que no quieres perder tiempo en reclamar una garantía, todo esto tiene mucha importancia. Incluso la industria tiene mucha importancia. Entonces nosotros queremos innovar para el bien común. Hoy en día decimos que uno de los propósitos de la compañía es que en Aevites estamos innovando constantemente dentro de nuestra industria para un bien común. Como decimos en inglés, innovated for the greatest good, ¿no? Entonces, creemos que está ahí, ese nos hace mucho eco y nos conecta en Aevites. Okay. Muy bien, pues muchísimas gracias por la charla del día de hoy. La verdad que yo he sido testigo, creo, pues todos estos, bueno, creo 5 años, he visto cómo la compañía de 8 colaboradores, que éramos 7 colaboradores, ahora casi 70, pues ha cambiado muchísimo y se han incorporado pues estas nuevas unidades de negocio y la verdad es que me encanta siempre que tenemos como este tipo de espacios porque se aterriza todas las ideas y todo lo que han pasado todos estos años y bueno, como que para ustedes, tanto como para nosotros como colaboradores, es como una gasolina de ok, ya hemos pasado todo esto y obviamente estamos preparados para lo que sigue. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio en Cableando Ideas y me gustaría que cerraran, como siempre lo hacemos en todos los episodios, que cerraran con un pequeño consejo para todos aquellos ingenieros que aún están en sus carreras, en sus universidades y que van a salir a trabajar. ¿Cuál es como uno de los consejos que les dan a ellos? Bueno, primero, haz lo que puedas, lo mejor que puedas. Cuando sales recién egresado, a veces no hay experiencia laboral, que es la que te piden todos, pero hay pequeñas compañías que te pueden enseñar mucho y puedes iniciar tus primeros pasos ahí. Y pues bueno, con el caminar, si realmente te das cuenta que lo tuyo es emprender, pues venga, a animarse, a intentarlo. Decían por ahí, no hay peor esfuerzo que el que no se hace. Bueno, si hubiera algún como consejo, pues yo creo que entender que pues el tema del aprendizaje no culmina cuando termina la escuela, ¿no? O sea, o la carrera suena un poquito depresivo, pero obviamente sí te habilita o te posiciona para tener a lo mejor, yo creo que acceder a una mejor fuente de aprendizaje es de alguna manera lo que te ayuda a la escuela, ¿no? Obviamente también te da tablas para como ese trabajo, ese tipo de estrés que puedes llegar a estar sometido en una compañía. Y si de alguna manera tiene, como dice Daniel, esa intención de eventualmente abrir algún negocio o emprender, que sí tengan en consecuencia apertura a trabajar en compañías más pequeñas. Eso les va a ayudar muchísimo, ¿no? A vivir un poquito más ese proceso con el empresario, ¿no? O en este caso el emprendedor. Y obviamente si su
su feeling va más por un tema técnico, etcétera, pues que también es un camino súper válido, también súper lleno de retos y creo que muy satisfactorio también, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio aquí en Cablando Ideas.